Soy Nehemías, el copero, y voy a contarte mi increíble historia. Imagina, vivía lejos de casa, en las vastas tierras de Susa, pero mi corazón estaba a miles de kilómetros de distancia, en Jerusalén, mi patria querida que estaba en ruina. Todo comenzó cuando, por desobedecer a Dios, nuestro pueblo sufrió años de exilio en Babilonia. Profetas como Jeremías ya nos habían advertido, diciendo que serían 70 años de sufrimiento. Y aún después de la muerte del rey Nabucodonosor, aún estábamos bajo el dominio del poderoso Artajerjes de Persia. Ahora, yo, Nehemías, no era un héroe, sino un humilde copero de palacio. Mi función era probar la comida y el vino del rey para evitar que fuera envenenado. Imagina la responsabilidad. Si no era leal, podía meterme en problema, porque cualquier error podría abrir las puertas al peligro. Pero lo que nadie sabía es que, detrás de mi vida en el palacio, llevaba una carga enorme. Me preocupaba profundamente por Jerusalén y su gente. Incluso en las situaciones más importantes, cuando me interrogaban o testificaba en el tribunal, mi mente siempre estaba en mi patria lejana. Puede parecer extraño que un copero como yo se preocupara tanto por una ciudad distante, pero mi corazón no latía solo por mí. Latía por el destino del remanente de Judá, y estaba decidido a hacer algo para ayudar en la restauración épica de nuestra amada Jerusalén. Cuando supe que los supervivientes en Jerusalén estaban enfrentando dificultades y vergüenza, mi corazón se apretó. Los muros de la ciudad estaban en ruinas, como un rompecabezas desarmado, dejando a todos vulnerables a amenazas terribles. La ciudad que alguna vez fue grandiosa ahora estaba desprotegida, lista para ser saqueada por enemigos despiadados. Al escuchar esas tristes noticias, yo, Nehemías, no pude contener las lágrimas. Me senté y mi rostro se llenó de tristeza. Pasaron días en lamentos y ayunos, mientras mis oraciones eran como cartas enviadas al cielo. Clamaba, Señor Dios del cielo, mira a tu pueblo, redimido por tu fuerza. Escucha mi clamor, mira a tu siervo, concédeme favor en la presencia de este hombre. Créeme, pequeño amigo, no estaba buscando soluciones humanas. Mi fuerza estaba en la oración y en la búsqueda intensa de Dios. Como humilde copero, enfrenté a la corte real con una misión que iba más allá de las copas y los banquetes lujosos. Y aquí está lo que hace esta parte de la historia de Nehemías tan increíble. En lugar de resolver las cosas de manera convencional, fui directamente al tope. Hablé con el Dios del cielo y pedí fuerza y orientación. Imagina, un simple copero desafiando las circunstancias con la ayuda divina. Si te gustan las historias bíblicas y quieres saber más sobre las increíbles jornadas de Nehemías, no olvides suscribirte a nuestro canal. Entre versículos y aventuras, exploraremos juntos estas historias que marcan la diferencia. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte nada de esta emocionante jornada. Después de 4 meses de oraciones fervorosas, finalmente recibí la respuesta que cambiaría no solo mi destino, sino el de todo mi pueblo. Mi rostro, antes oculto tras la formalidad del palacio, ahora reflejaba la profunda tristeza que mi alma sentía por Jerusalén. El rey, al darse cuenta de mi melancolía, rompió las reglas de la corte al cuestionar mi tristeza. Con miedo, pero impulsado por la necesidad de compartir la verdad, le expliqué al rey sobre la destrucción de Jerusalén, la ciudad de mis antepasados. Sorprendentemente, el rey no me condenó. En cambio, mostró un interés genuino. ¿Qué quiere?, preguntó él. El peso de la responsabilidad estaba sobre mí, sabiendo que mi respuesta moldearía el futuro. Con humildad, oré y confié en el Señor, respondiendo al rey sobre la tristeza que me consumía. El rey, dispuesto a ayudar, preguntó sobre la duración de mi jornada y cuándo regresaría. Con pasos firmes y la bendición del rey, partí más allá del Eufrates hacia los gobernadores. Pero este viaje, que comenzó con la gracia del rey, también trajo desafíos. Sanbalat, el horonita, y Tobías, el amonita, eran enemigos obstinados, preocupados por fortalecer a Jerusalén. Enfrentando esta oposición, me di cuenta de que la mano del Señor estaba sobre mí,
guiándome por el intrigante universo de los muros derribados de Jerusalén. Con cartas en mano y la bendición del rey en el corazón, avanzaba, listo para enfrentar lo desconocido. Mi gran sueño era ver reconstruida a Jerusalén, y con oraciones fervientes y el apoyo del rey, ese sueño comenzaba a hacerse realidad. A pesar de que los muros sostenían el templo y las ceremonias, no podían ocultar la fragilidad del pueblo de Jerusalén. Aunque el templo estaba erigido, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los líderes y el pueblo, acostumbrados a la tristeza, parecían resignados. Pero mi llamado era claro: venid, reconstruyamos el muro de Jerusalén, y no seremos más objeto de deshonra. Esta misión no era solo mía, era un proyecto divino compartido con los líderes de la ciudad. Y en una reunión de tremenda importancia, ante las burlas de Sanbalat, Tobías y Gesem, la respuesta fue firme: el Dios del cielo nos dará éxito. A pesar de las risas y el desprecio, comenzamos el trabajo. El sumo sacerdote y sus colegas sacerdotes se unieron y comenzaron la reconstrucción en la puerta de las ovejas. Cada hombre, sin importar su profesión, tenía una responsabilidad única en la tarea. Mientras algunos dudaban, otros, con diferentes habilidades, se unían para construir Jerusalén. Los hombres de Tecoa, inicialmente reacios, mostraron que incluso aquellos sin habilidades aparentes podían contribuir. El objetivo era claro: levantar los muros, colocar vigas y cerrar las puertas. La armonía entre los altos y bajos, líderes y vecinos comunes, destacaba la importancia de cada ladrillo y esfuerzo. Y así, con trabajo duro, unidad y fe en Dios, los muros de Jerusalén comenzaron a levantarse nuevamente. ¿Pero enfrentaríamos más desafíos por delante? Animé al pueblo a comenzar la reconstrucción en sus propios hogares, creyendo en la redención para todos, sin excluir a aquellos que habían pecado. El trabajo progresaba, pero la oposición mostraba que los desafíos estaban por venir. Yo, Nehemías, llevé esperanza y determinación a Jerusalén, llegando con una guardia militar y madera del bosque del rey de Persia, manteniendo mi propósito en silencio hasta el momento adecuado. Después de 3 días en la ciudad, salimos en medio de la noche. Mientras caminábamos por las calles, vi con mis propios ojos los estragos en los muros y puertas de Jerusalén. Era crucial entender la extensión de la devastación antes de iniciar la reconstrucción. Aunque el templo ya estaba erigido, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los líderes y el pueblo, acostumbrados a la tristeza, parecían resignados. Pero mi llamado resonaba: vamos, reconstruyamos el muro de Jerusalén y no seremos más objeto de deshonra. Esta misión no era solo mía, era un proyecto divino compartido con los líderes de la ciudad. Frente a las burlas de Sanbalate, Tobías y Gesem, la respuesta fue firme: el Dios del cielo nos dará éxito. Yo, Nehemías, animaba al pueblo a comenzar la reconstrucción en sus propios hogares, creyendo en la redención para todos, sin excluir a aquellos que habían pecado. Aunque el trabajo avanzaba, la oposición indicaba que había desafíos a la espera. Recordando el pasado, frente a la ira de Sanbalate, que se indignó al ver las murallas en reparación, permanecí firme. Sus burlas resonaron por Samaria, pero ¿qué entendían esas personas débiles? Estábamos construyendo más que paredes físicas, estábamos rescatando la esperanza y la fe de un pueblo. El desprecio de los opositores no fue más que un eco, mientras que el Dios del cielo guiaba cada ladrillo en la reconstrucción de Jerusalén. Y así, después de ofrendas y sacrificios, las majestuosas murallas se elevaron de las cenizas. Los escombros quemados se transformaron en piedras vivas que contarían la increíble saga de la reconstrucción. Y esta historia era un testimonio de cómo la fe, la unidad y la confianza en Dios podían transformar tristezas en triunfo. Sin embargo, el amonita Tobías, aliado de Sanbalate, intentó sembrar dudas, cuestionando la solidez de lo que estábamos construyendo. Afirmó que un simple zorro podría derribar nuestros muros de piedra. La desconfianza se extendió como humo y el descontento, arma de los opositores, encontró eco en sus palabras. A pesar de que no pudimos completar la construcción en un solo día y la falta de mejores herramientas era un hecho innegable, yo, Nehemías,
No me doblegué ante el comité de controversia. En lugar de eso, enfrenté a mis enemigos con una respuesta diferente, la oración. Ante la adversidad, llevé la situación al Dios del cielo, clamando: escúchanos, Dios, porque somos despreciados. Vuelve sus insultos sobre sus propias cabezas. La batalla no era solo física, era una guerra de palabras y resistencia espiritual. Con dedicación, levantamos el muro hasta la mitad, pero el descontento creció entre Sanbalate, Tobías, los árabes, los amonitas y el pueblo de Asdod. La noticia de las reparaciones encendió la ira, convirtiéndose en conspiración. En lugar de solo burlarse, amenazaron y planearon violencia. La gravedad de la situación pesaba sobre nosotros. El muro, construido para proteger, se convirtió en motivo de posible ataque. El temor de perder nuestro arduo trabajo nos atormentaba. Los enemigos querían sembrar confusión, un veneno que, si se permitía, sofocaría la obra de Dios. Mientras conspiraban, oré al pueblo de Dios, pidiendo firmeza y compromiso con la obra en curso. El eco de mi llamado resonó entre los escombros y las noches sin dormir, reflejando la fe viva en acciones, no solo en palabras. Y así, enfrentando desafíos y conspiraciones, la fe y la oración eran nuestras armas más poderosas. El mensaje resonaba en los oídos de los enemigos: esto saldrá bien porque Dios está con nosotros. Era como una canción de esperanza, proclamando que sus ataques no tendrían poder contra la obra divina que ya estaba en marcha, imparable. La fe, entrelazada con la determinación, desafiaba la adversidad. Los días agotadores y las noches inquietas eran nada más que sacrificios frente al compromiso de realizar la tarea. Nuestro mensaje fue enviado a Dios, confiando completamente. Nuestra fe era viva, una fe de acciones. A pesar del fervor, persistían las dificultades como sombras nocturnas. El cansancio de los trabajadores era evidente, y Judá, supuesto bastión de fuerza, clamaba que las fuerzas de los trabajadores se estaban agotando. Pero, como una parte importante de nuestra historia, el camino intermedio se reveló como terreno peligroso, donde el desánimo amenazaba con borrar tantos progresos. La tarea, lejos de estar concluida, exigía más que construcción. Necesitaba la limpieza de las ruinas y la eliminación de la basura acumulada durante siglos. El muro, sin cimientos sólidos, podría ceder por su propio peso. El astuto enemigo conspiraba contra los constructores, buscando no solo desanimarlos, sino también destruir. Nuestra defensa no era solo física, sino una resistencia espiritual contra amenazas y conspiraciones. Confiando en el Señor, enfrentamos no solo desafíos externos, sino también internos. El enemigo ansiaba la derrota, queriendo vernos paralizados por el miedo. Escuchamos susurros traicioneros de planes malignos, pero Dios, siempre en control, frustró sus intenciones. Ante la amenaza, no retrocedimos. Colocamos centinelas en los puntos más vulnerables del muro, armados y listos. No tengáis miedo de ellos, exhorté, recordad al Señor y luchad por vuestras familias, hijos, hijas, esposas y hogares. La valentía fluía como un río entre nosotros, y la esperanza brillaba incluso en las noches más oscuras. Estábamos listos para la batalla, confiados en que Dios nos guiaría a través de todos los desafíos. El trabajo era arduo, pero el mensaje resonaba en nuestros corazones: nuestro Dios hará por nosotros. Entre escudos relucientes, espadas valientes y vigilias nocturnas, defendíamos la obra que Dios había iniciado. Al percibir nuestra disposición, los enemigos retrocedían. La mitad de los hombres se dedicaba al trabajo, mientras que la otra mitad, con armas en mano, protegía. Nuestra estrategia era firme, con ropa y armaduras constantes. Ni siquiera aflojábamos nuestra vigilancia para buscar agua. La resistencia persistía, incluso cuando la hambruna aumentaba y las voces clamaban por cereales. No nos quitábamos las armas, enfrentando el desafío con unidad, listos para proteger y trabajar. El compromiso forjado entre el cansancio y los murmullos nocturnos era la luz que disipaba la sombra. El trabajo avanzaba firme, porque en Dios encontrábamos la fuerza para vencer. La saga de Nehemías no trataba sobre riquezas, sino sobre un enfrentamiento feroz con las finanzas, entrelazadas con el trabajo en progreso. Los muros, construidos con sudor y determinación,
temblaban bajo el peso de los problemas financieros. La hambruna, como una sombra voraz, elevaba los precios de los alimentos, forzando a algunos a hipotecar sus tierras. El gobierno, incluso con una mano de obra reducida, insistía en impuestos, mientras que el costo de vida aumentaba. No culpábamos a aquellos que imponían los impuestos, pero la dificultad persistía. La lucha era real, y los gastos eran un laberinto insuperable. Préstamos con tasas increíbles se volvían comunes, obligando a algunos a entregar a sus hijos como garantía. La crisis, oportunista como un buitre, permitía que los ricos explotaran a los menos afortunados con tasas depredadoras. Si no dominábamos la bestia de los problemas financieros, la obra de Dios estaría al borde de la parálisis, una presa fácil de enemigos ocultos. Y así, entre desafíos y luchas, la fe y la determinación serían nuestras armas para vencer. Mientras enfrentaba la injusticia con coraje, convocando una asamblea, pregunté, ¿vendéis a vuestros hermanos judíos para que luego os sean vendidos a vosotros? El denso silencio resonó como condena. Decidí romper las cadenas de explotación, otorgando préstamos con camaradería. Ordené a los nobles que devolvieran tierras, viñas, olivares y casas, junto con los intereses exorbitantes. La alianza de nobles juró ante Dios, prometiendo el retorno. El poder de mi convocatoria resonó, sacudiendo las dobleces de mi manto. Pronuncié una maldición sobre los que rompieron sus juramentos, una oración de vacío y desolación. La asamblea respondió con un solemne amén, y el pueblo se levantó para cumplir las promesas hechas. En este escenario de pacto y liberación financiera, ascendí como gobernador de Judá. Manteniéndome alejado de las acciones corruptas de los gobernadores anteriores, la sombra fiscal se cernía sobre la población. Se extrajeron 40 ciclos de plata, además de las exigencias habituales de provisión. Los asistentes, como bestias opresoras, presionaban, pero por reverencia divina, elegí un camino diferente. Me dediqué a la ardua tarea de levantar los muros, y todos mis hombres se reunieron al unísono para la obra. No adquirí tierra para mí. Mi mesa albergaba a 150 judíos y autoridades, deleitándose con platos de buey, ovejas y aves de corral. El vino fluía como un río cada 10. Sin embargo, nunca exigía el tributo alimentario que pesaba sobre el pueblo, pues las exigencias ya eran insoportables. Y así, entre banquetes y deberes, mi jornada continuaba desafiando las sombras y construyendo no solo muros, sino un camino de justicia y libertad para el pueblo de Judá. Los enemigos, astutos como serpientes, se dieron cuenta de que el muro estaba terminado incluso antes de que se colgaran las puertas y portones. Quisieron atraerme a una trampa velada, convocándome a una reunión en los pueblos de la llanura de On. Pero yo, con discernimiento afilado, vi más allá de las apariencias y me negué a ceder. Estoy inmerso en una gran obra, ¿por qué debería detenerme y acercarme a ti? Esos adversarios, tercos como siempre, intentaron el mismo truco 4 veces, pero mi respuesta persistió. Mi discernimiento agudo no cedió a sus intentos. Sanbalat, sin rendirse, envió a su siervo por 5ª vez con una carta abierta, acusándome de rebelión y alegando que buscaba reinar. Incluso nombraron profetas para proclamar mi reinado en Judá, pero yo, firme como una roca, refuté sus acusaciones. No sucumbiría a sus estratagemas e intentos de sembrar miedo. Mi determinación permaneció inquebrantable. Así se tejía una red de resistencia, una danza sutil entre discernimiento, coraje y las intrigas insidiosas de los adversarios. La batalla no ocurría solo en las rocas, sino también en las artimañas, con una tenacidad inquebrantable. Ahora es el momento de decir adiós a estos juegos. Antes de partir, pido que fortalezcas mis manos para las próximas etapas de la jornada. No me perdí en largas discusiones tratando de probar que Sanbalat estaba equivocado en cada detalle. No vale la pena el tiempo con este tipo. Personas como él no se convencen con hechos, explicaciones o pruebas. La única forma de complacer a tipos como Sanbalat es ceder a sus deseos, y eso, amigo mío, me negué a hacer. La batalla contra Sanbalat era más que simplemente llamarlo mentiroso. Su movimiento era un intento vil de difamación,
pero yo no caería en esa trampa. Ningún enemigo puede asustarnos, solo pueden intentar sembrar miedo en nuestros corazones. La decisión de permitir o no que esto suceda está en nuestras manos, y yo elegí no permitirlo. Sin embargo, el siniestro complot no se detuvo ahí. Al entrar en la casa de Semaías, que se suponía estaba cerrada, recibí una advertencia sombría. Vamos a escondernos en el templo, cierra las puertas, porque vienen para matarte por la noche. Pero yo, firme como una roca, no creí en esa idea. Huir aterrorizado y esconderse en el templo no era para alguien como yo. Me negué a aceptar esa propuesta, llamando al joven que intentó amedrentarme. El templo, reservado para los sacerdotes, estaba fuera de mi alcance. Seguir el consejo de Semaías sería desobedecer a Dios y pecar contra él. Concluí que ese supuesto mensajero no fue enviado por Dios, sino por enemigos que buscaban intimidarme y manchar mi reputación. Mientras la noticia de la conclusión del muro se propagaba, los países vecinos quedaron atónitos. El trabajo, que no se había realizado en más de 100 años, se completó en increíbles 50 días. Reconstruimos las murallas que habían estado abandonadas por más de un siglo. No es que nadie haya notado el problema, todos sabían de la destrucción de las murallas de Jerusalén. La conclusión exitosa de este proyecto monumental fue como un rayo de esperanza, demostrando que cuando trabajamos juntos y confiamos en Dios, incluso las murallas más antiguas pueden ser reconstruidas. Con la conclusión del muro, una ola de desánimo barrió los corazones de los enemigos. Nuestra victoria brillante los desanimó y los derrotó temporalmente. Se dieron cuenta de que no solo el muro estaba listo, sino que, principalmente, Dios estaba en control de todo. La fortaleza y seguridad del pueblo de Jerusalén sirvieron como un testimonio poderoso para las naciones vecinas. Sin embargo, algo intrigante sucedió entre los nobles de Judá. Algunos nobles de Judá, sorprendentemente, estaban en estrecha comunicación con Tobías, nuestro adversario en el proyecto del muro. Juraron lealtad a él, influenciados por sus buenas acciones, y compartieron rápidamente mis palabras. Tobías, a su vez, trató de intimidarme enviando cartas. Incluso después de la reconstrucción del muro y la instalación de las puertas, la batalla no estaba completamente ganada. Nombramos porteros, músicos y levitas, todos con el propósito de mejorar la adoración a Dios. Los muros no eran solo una estructura para embellecer Jerusalén, eran una expresión tangible para hacer nuestra adoración más gloriosa y libre. Para garantizar la seguridad continua, designé a mi hermano para liderar Jerusalén, junto con Ananías, el honorable jefe de la ciudadela, que temía a Dios más que la mayoría. Di una orden clara: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que el sol caliente. Permanezcan vigilantes al mediodía, mientras los porteros estén de servicio, y que los habitantes de Jerusalén actúen como guardianes, algunos en los puestos designados y otros cerca de sus casas. Logramos una victoria extraordinaria. Las paredes fueron erigidas nuevamente, pero la construcción de los muros no era el fin de la historia. La seguridad de la ciudad dependía de guardias hábiles, y las paredes necesitaban ser vigiladas constantemente. Las puertas, cuidadosamente, debían abrirse tarde y cerrarse temprano. Aunque la ciudad era espaciosa y abierta, aún no estaba llena de gente, y las casas necesitaban ser reconstruidas. Fue en este momento que Dios susurró en mi corazón, instruyéndome a reunir a los nobles, líderes y el pueblo para registrar sus genealogías. Anhelaba ver florecer a Jerusalén, y para eso, era crucial conocer a cada uno que habitaba allí, al igual que observé los muros despedazados. En medio de todos estos acontecimientos, algo magnífico surgió, un avivamiento. El pueblo se unió en una sola voz en la plaza frente a la puerta de las aguas y clamó al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había ordenado a Israel. Esdras, el arquitecto espiritual detrás de la reconstrucción del templo y el regreso del pueblo de Dios a la adoración, continuó la epopeya que había comenzado. Así, en un momento solemne, Esdras, el sacerdote de la ley, se puso frente a la multitud, hombres y mujeres, todos los que podían comprender las palabras. Era el primer día del 7º mes,
una ocasión sagrada. En la plaza frente a la Puerta de las Aguas, leyó desde el amanecer hasta el mediodía para oyentes atentos, hombres y mujeres. Todos los oídos del pueblo estaban sintonizados en el libro de la ley, que contenía los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estas eran las orientaciones divinas para Israel, una guía detallada sobre cómo caminar delante de Dios. Como gobernador, Esdras, junto con otros líderes, sacerdotes y levitas, proclamó a todo el pueblo: este día es santo para el Señor, vuestro Dios. Y así, una nueva era comenzó en Jerusalén, con la luz de la palabra de Dios iluminando los corazones de su pueblo. Las lágrimas fluyeron de los ojos de todos al escuchar las palabras sagradas de la ley. Esdras, nuestro sabio escriba, reconfortó los corazones, diciendo: Ide, disfrutad de la comida y de la bebida, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas, como mensajeros de la paz, apaciguaron los corazones, asegurando a todo: estad en paz, porque este día es santo. No dejéis que la tristeza prevalezca. Mi compromiso con la resurrección de Jerusalén no se limitó solo a su reconstrucción física. Me sumergí de lleno en la revitalización espiritual de Judá. Percibí la necesidad, me levanté con una visión clara y planifiqué, involucrando a otros en esta noble misión. Testifiqué la fidelidad y perseverancia. Viví lejos de casa, en una tierra extranjera donde la fe era escasa, pero nunca perdí la esperanza. La mayor parte de mi vida la pasé en el exilio, donde las creencias eran diversas. Sin embargo, mantuve firme mi fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, convirtiéndome en un guerrero de oración, llevando todas mis preocupaciones a mi Dios e intercediendo incansablemente por mí. Ahora, con los corazones renovados y la ciudad levantada, somos guiados por la alegría del Señor, nuestra fuerza, continuando el viaje de fe y reconstrucción. Las historias de Judá están lejos de terminar, y la luz divina brilla sobre nuestro camino, iluminando cada paso en la emocionante saga de Jerusalén. Al ser honrado por el arduo trabajo y la dedicación, mi corazón rebosaba de gratitud. Mi nombre es Nehemías, y esta es mi jornada.